La columna DTI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Para Profuturo, la educación es el camino. Y Fenicio e-commerce. Tiendas online fáciles. Negocios más rentables. 40 minutos por día es el límite de uso de teléfonos celulares para niños menores de 8 años que podría implementar China, no como recomendación, sino como obligación. El ente regulador chino de Internet, la Administración del Ciberespacio, propuso días atrás un paquete de medidas con el objetivo de evitar la adicción a Internet en los más pequeños. Uno de esos cambios exigiría a los smartphones y a las aplicaciones móviles un modo para menores con esa restricción de uso diario. El límite de tiempo se iría elevando, pero existiría hasta cumplir la mayoría de edad. Para la última franja, de los 16 a los 18 años, el tope sería de 2 horas de uso por día. Además, los contenidos deberían estar adaptados a las distintas franjas etarias. Esta noticia del gigante asiático nos sirve de disparador. Si bien aquí estamos lejos de una regulación de este tipo, todos los que tenemos niños chicos luchamos con el tiempo que pasan frente a las tablets y los teléfonos celulares, sabiendo que seguramente no estemos predicando además con el mejor ejemplo. Según un estudio presentado en marzo, 75% de los menores de 5 años utiliza al menos 1 hora por día algún dispositivo electrónico en nuestro país. ¿Esto que hace China es un exceso o echa luz en realidad sobre una problemática a la que no le queremos prestar atención? Y en definitiva, ¿cómo afecta a un niño estar mucho rato ante una pantalla? ¿Qué pasa en su cerebro? ¿De qué manera impacta esto en su desarrollo? Bueno, de esto les proponemos conversar en este espacio de disrupción, tecnología e innovación, en este caso con el doctor Alfredo Cerizola, que es neuropediatra y docente, presidente de la Sociedad Uruguaya de Neuropediatría. Doctor Cerizola, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto que nos visite por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el gusto es mío. A ver, una primera consideración. Pantallas. Usted se ha enfocado en estudiar el uso de las pantallas en niños, sobre todo menores de 5 años, ¿no? Cuando decimos pantallas, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿El celular, la tablet, la computadora, la tele? Bueno, es interesante porque esto ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, los estudios que se hicieron inicialmente en los años 90 estaban muy referidos a la televisión. Después fueron surgiendo otro tipo de dispositivos y hubo que ir adaptando los estudios y la mirada a estos otros. Es bien diferente porque la televisión es básicamente un dispositivo que todos lo vemos, todos sabemos qué es lo que estamos viendo y que el niño está presenciando, mientras que los dispositivos móviles, y ahí incluimos tanto los teléfonos como las tablets, el niño puede ir hacia cualquier lugar de la casa y abstraerse y mirar y tener los adultos poco conocimiento de qué es lo que están realmente haciendo con el teléfono. Entonces no es exactamente igual. Si bien está todo dentro de lo que son pantallas, hay que también tener una mirada hacia qué tipo de dispositivo es. Cognitivamente entonces no cambia tanto, pero sí por el hecho de lo que pueden mirar, que tenemos menos control los adultos, digamos. Porque es muy importante en esto, o sea, como conversábamos recién, todos los dispositivos estos son herramientas, ¿no? Son instrumentos. Y como toda herramienta podemos hacer un uso adecuado o un uso inadecuado. Un uso que sea beneficioso, y en este caso pensando en el desarrollo infantil, o un uso que pudiera ser neutro o perjudicial. Entonces, en la medida en que no hay interacción en el uso en las pantallas, eso es un elemento a tener en cuenta de que es perjudicial. Entonces hay diferentes estudios a lo largo del tiempo. Inicialmente, como te decía, en los años 90 se empezó a observar que los niños que miraban mucha televisión, los niños chicos, tenían menores niveles de desarrollo del lenguaje y que cognitivamente también iban por debajo de los otros. Pero ahí se planteó después la pregunta de qué era primero, digamos, ¿no? Si era que los niños que en realidad ya de por sí tenían un desarrollo del lenguaje más lento, tenían como más preferencia por el uso de la pantalla, o al revés, que la pantalla estaría influyendo en el desarrollo del lenguaje. O sea, como si uno pudiera decir, claro, ¿qué va primero, si el huevo o la gallina? Tal cual. Bueno, eso ha tenido muchísima evolución a lo largo del tiempo, muchísimos estudios enormes. Esto es muy importante porque el desarrollo tiene muchísimos factores. Es muy difícil hacer un estudio, en nuestro medio incluso, que pueda identificar cuál es el efecto de un factor
sobre el desarrollo que influyen los aspectos genéticos, los aspectos previos al embarazo, todo lo que ocurre durante el embarazo, el parto, incluso la condición propia del niño, de si tuvo algún problema o no, el tipo de cuidado que recibe en su familia, el estímulo que recibe por otro lado, aparte de lo que puede ser el uso de las pantallas, si los padres o los cuidadores están disponibles, ¿no? Qué tanta disponibilidad hay, hasta si se alimentó con pecho materno o no, si la madre cursa esos primeros meses con alguna situación afectiva, emocional, lo que se conoce como en el grado mayor como la depresión postparto, que es relativamente frecuente y bastante ignorada. O sea, el desarrollo tiene muchísimos elementos que influyen. Entonces, identificar uno requiere de estudios de miles de niños y de familias que nos permitan decir si está influyendo o no está influyendo. Bien, pero usted lo que dice es, hoy en día ya hay conocimiento suficiente como para, de alguna manera, por lo menos a nivel de tantos estudios, aislar lo más posible el efecto pantalla. Sí, esto en los últimos años se han publicado investigaciones enormes, sobre todo en el hemisferio norte, en Canadá y en Europa, con seguimientos de niños desde la etapa del embarazo, identificando todos los factores que pueden influir y tratando de discriminar cuánto influye un factor u otro. Y en ese sentido se ha visto que ocurre la situación en que uno puede establecer una relación causa-efecto, que los niños que tempranamente, y cuando digo tempranamente por debajo de los 2 años, son expuestos a pantallas, tienen un desarrollo de determinados aspectos, ¿no? Como puede ser el lenguaje, el desarrollo social y emocional, la autorregulación de su comportamiento, que es diferente y es por debajo de lo esperado para los niños que no las usan. Y también eso que está muy claro para los menores de años, también está claro para los niños entre 2 y 5 años, pero no es ahí usar, no usar, sino cuánto lo usan y cómo lo usan, porque ese es el otro elemento que es muy importante, es qué actividades realizan los niños durante ese tiempo que está como de alguna manera recomendado que no se supere, y que hoy en día tenemos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de muchas asociaciones y sociedades científicas internacionales. Veía acá, yo mencionaba algún dato, pero concretamente en nuestro país hay un estudio titulado Determinantes de la exposición a pantallas en primera infancia, y ahí señala que la exposición es menor en niños más pequeños y va aumentando, como es lógico, a lo largo de la edad. Entre 0 y 1 año, el 10% utiliza dispositivos más de 1 hora por día. Menos de 1 año. En niños de 1 año, el porcentaje sube, ya de 1 año o más, sube a 45%. En niños de 2 años, 70% utiliza dispositivos más de 1 hora por día. Y en niños de 2 a 4 años, el porcentaje de uso es más de 1 hora al día, ya llega al 80%. O sea, prácticamente la totalidad lo utiliza, y más de 1 hora por día. Estos números, en general, a usted como pediatra, ¿qué le dicen? ¿Alarman? Mira, ¿O no? ¿O son parte de un sin nuevo duda mundo? que alarman. Es una realidad que vino a imponerse sin que hubiera tiempo para estudiar cuál era el efecto. O sea, llegó a la realidad y después la estamos estudiando, y como decíamos, la estamos estudiando de atrás. Estamos corriendo el fenómeno de atrás porque estamos viendo el efecto que está generando, pero en la marcha, digamos, ¿no? Y con cambios tan importantes en la tecnología como los que conversábamos. Entonces, es interesante porque la Organización Mundial de la Salud, cuando en el 2019 saca la recomendación, que vino atrás de recomendaciones de sociedades científicas muy prestigiosas a nivel mundial, ¿no? Como la Academia Americana de Pediatría y sociedades europeas y australianas y de Nueva Zelanda, o sea, que como de mucho peso científico, cuando saca la recomendación dice hora de jugar y cantar, porque no es solo el tiempo en que están, por ponerlo de alguna manera, solo frente a la pantalla, con poca interacción con los otros, sino es el tiempo que dejan de hacer otras actividades, que dejan de jugar, que dejan de cantar, que dejan de interactuar entre los niños o con los adultos, que dejan de tener oportunidades de que alguien les lea un libro, que salir a un parque. O sea, no hay que mirar solo el efecto de lo que produce el dispositivo, porque en realidad eso podría ser discutible, sino también el de la falta de oportunidad de experimentar durante ese tiempo otras actividades. Entonces, en la medida en que que los niños, cuanto más chicos son y más tiempo la utilizan,
y en forma aislada, sin la participación de un adulto, más es el perjuicio que ocurre sobre su desarrollo. Y realmente, obviamente, es preocupante, es una realidad que es muy importante no mirar solo a los niños, es decir, los niños no tienen que usarlos, porque en eso de que tenemos que jugar, que cantar, que leer un libro, que salir a pasear, estamos los adultos. Uh-huh. Entonces, es un tema complicado ahí. Sí. Y ¿Cómo hacemos los adultos pero los estudios, claro, el ejemplo cuando vivimos con el celular en la mano, ¿no? Y bueno, es tomar conciencia. El primer punto, todo comienza con tomar conciencia de que tenemos una situación a la cual tenemos que atender. ¿Ah? Y los estudios muestran que los niños que más utilizan pantallas son en familias donde los adultos más utilizan pantallas. Y que esto tiene que ver no solo con el desarrollo, porque lo podemos mirar por muchos lados, pero tiene que ver también con aspectos nutricionales y todo lo que tiene que ver con la epidemia de sobrepeso y obesidad que existe, también está asociado a esto, el sedentarismo, porque si el niño está con la pantalla no está realizando actividad física, o sea, y eso se da en forma muy coincidente entre la familia. O sea, cuanto más tiempo hay de pantallas en los adultos, más tiempo hay de pantalla en los niños. Entonces, una manera de empezar a tratar de disminuir el tiempo de pantallas en los niños es pensar en nosotros, cuánto tiempo estamos con ellas, dejando de estar en actividad con los niños, ¿no? Entonces, eso es bien importante cuando sabemos, claro, que la organización familiar es compleja y que uno llega y tiene como múltiples tareas, cuando llega al trabajo tiene múltiples tareas que atender y que no es fácil la organización y que muchas veces puede ser como una salida rápida, un atajo para poder hacer otras cosas a nivel de la casa y que uno considera que son importantes y lo son. Claro. Sí, sin duda. Es bravo ese equilibrio. Ahora, por ahora venimos refiriéndonos a estudios internacionales y evidencia internacional que usted señala. ¿Con qué panorama se ha encontrado más en el consultorio? Usted lleva años como pediatra, evidentemente, ¿esto lo está viendo reflejado efectivamente, más allá de estos estudios clínicos que demuestren tal cosa, en la consulta más diaria? Tenemos muchos casos y muchas derivaciones del pediatra al neuropediatra, en el cual vienen niños con retraso del desarrollo del lenguaje, pero también con conductas sociales de poca interacción y poca expresividad de sus sentimientos y poco interés por los otros y por el juego, ¿no? El juego es re importante en el desarrollo del niño por todo lo que implica también el desarrollo de la imaginación, y de empezar a construir un pensamiento, y entonces hay niños que llegan con una altísima exposición a pantallas y que cuando les explicamos estos elementos y la madre y el padre entienden la importancia que tienen y modifican esa conducta, vemos cambios en poco tiempo. Uh-huh. Muchas son cambios. Eso es alentador. Es alentador, sí. Y muchos cambios son realmente a la normalidad total. Todo depende de la situación. Y otros son una mejoría muy significativa. Pero sin duda que cuando se dan estas situaciones en grados importantes, la modificación, porque además lo que decíamos, dejan de estar con el celular, pero pasan a hacer otro tipo de actividades que son enriquecedoras y que estimulan el desarrollo. Entonces esa doble combinación hace que sea muy beneficiosa para que el niño, aunque estuviera con problemas, ¿no? Un niño que no va desarrollando adecuadamente el lenguaje, que empiece a expresarse, a comunicarse, a interactuar, a jugar, a socializar, un montón de características que esperamos que todos los niños logren desarrollar. Pensando en otras afectaciones que puede tener, ¿la ansiedad en los niños está siendo un factor más determinante que en otros momentos? Bueno, también transcurrimos la pandemia y ahí todo fue más complejo, porque desde el trabajo en la casa hasta que tuvimos que tratar de diseñar de alguna manera hasta abordajes educativos a través de las pantallas y después decir, bueno, ahora sí, después no. Todo es complejo, pero sin duda que hasta los dispositivos se usan como una manera de calmar al niño, ¿no? Tiene un enojo, un berrinche, y una manera fácil de salir de esa situación es dándole el celular. ¿Y ahí? Y bueno, más allá de que obviamente que no es la manera de que el niño pueda aprender a frustrarse, a darse cuenta de que si la conducta no era la apropiada, bueno, no hay que hacerla. Estamos también utilizando, digamos, el celular como
manera negativa de que el niño pueda aprender a regular sus emociones, a controlar sus impulsos. Entonces, en una etapa crucial para aprender a hacerlo, ¿no? Una etapa crucial. O cuando le damos el celular para que coma, ¿no? Durante la hora de comer, no, como tiene dificultades para alimentarse y eso, le ponemos el celular o la tablet o la que sea, y un videito y a que coma. Bueno, es re importante, y las recomendaciones no solo manejan tiempos, sino contextos y situaciones en las cuales podría ser como más negativo. El momento de la alimentación y la comida es un momento fundamental en el desarrollo social y del espacio familiar y del intercambio y de la conversación, y que cuando sea ahí, hay estudios que muestran que es más perjudicial que si se da en otro momento, como si se da en el rato antes de dormir, porque la influencia de la luz de las pantallas, por más de que uno utilice dispositivos que tengan determinados atenuantes de la luz, puede alterar el inicio y el mantenimiento del sueño. Entonces, niños que utilizan pantallas en la hora previa a dormir tienen más posibilidades de tener problemas del sueño, un sueño más insuficiente, o más allá de que duerman menos porque se queden más rato y retrasen su inicio del sueño, también peores características del sueño. Y sabemos la importancia que tiene el sueño para el desarrollo. Entonces, como que todo va circulando dentro del mismo tema. Entonces es bien importante no solo la cantidad, sino la calidad y el momento, y si estamos nosotros con el niño y le estamos preguntando qué es lo que está mirando, qué es lo que está haciendo, quién es, porque ahí hasta libros electrónicos, decimos, bueno, vamos a leer. ¿Cuántos habrán dicho eso? O además también hay quienes dicen, bueno, también hay juegos, hay cosas educativas que efectivamente, obviamente, son interesantes y le permiten al niño tener un conocimiento de manera entretenida, incluso. Todo está en eso, la forma y el tiempo, ¿no? Para ahí pasa. Dos cosas ahí, Romina, que son bien importantes. Dale. Una, las aplicaciones, una aplicación se vende más si tiene el rótulo de educativo. Entonces, muchas aplicaciones ponen ahí un rótulo educativo. Los padres nos quedamos tranquilos. Sin que haya ningún estudio, ni ningún asesoramiento, ni ninguna demostración de que esa aplicación realmente es educativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que diga que es educativa no garantiza nada respecto a que el uso posterior lo sea. Lo segundo, los niños pueden aprender, y muchos tendrán la vivencia, de que aprendió a decir determinadas cosas o aprendió... Ahora, mirando el dibujito. Mirando el dibujito, a contar, o a contar en inglés, o lo que sea. Esa es la defensa que hacen en general los padres, ¿no? Las palabras que los niños usan, incorporan después en su lenguaje, en su comunicación habitual, no son... Esas las aprenden de una manera como estereotipada y no son las que usan después para comunicarse. Y las palabras que utilizan los niños, y en esto hay muchas investigaciones, son las que escuchan principalmente de su madre, de su padre y de sus cuidadores, después de su maestra. Pero en el orden va primero, o sea, la gran mayoría de las palabras que empiezan incorporando son las que escuchan ahí para un contexto de comunicación, no para decirla en forma repetitiva, digamos, ¿no? Sino para comunicar algo, un sentimiento, un pensamiento, querer algo, pedir algo. Eso es del lenguaje de la conversación familiar. Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresa en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Lenovo, para cada necesidad. Elegí lo mejor en tecnología con Lenovo.
Estamos conversando con el doctor Alfredo Cerizola, que es neuropediatra, profesor agregado en la Cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina y presidente de la Sociedad de Neuropediatría. La excusa, el pretexto, bueno, esta novedad de la semana pasada a propósito de que China se encamina a tomar medidas para limitar estrictamente el tiempo diario que un niño puede usar un dispositivo móvil. ¿Cómo afecta entonces las pantallas el desarrollo de los más pequeños? ¿Qué podemos hacer los padres y cuidadores para lograr un uso más positivo de estos aparatos? De eso estamos conversando con él. Doctor Cerizola, tengo muchos mensajes, a ver, para hacer algunas aclaraciones. Carlos pregunta, ¿y la ceibalita? Acá estábamos hablando de los niños más pequeños sobre todo, ¿no? Sí, eso es bien importante. El foco que estábamos conversando es en niños menores de 5 años. O sea, bebés, preescolares, pero ahí es donde la evidencia es más fuerte. Y creo que es muy importante seguir entendiendo de que estos son herramientas. Uh-huh. Entonces depende de cómo las utilicemos, cuál es el efecto que vamos a lograr. Está más claro en los menores. La Organización Mundial de Salud en el 2019, cuando saca la recomendación, que la saca como mirando del lado positivo, diciendo hora de jugar y cantar, uh-huh. Pero cuando todos los portales levantan la noticia, dicen la OMS limita o recomienda no utilizar pantallas por debajo de los 2 años. O sea, por debajo de los años no deberían utilizar. La recomendación es 0. Sí. Entre los 2 y los 5, la recomendación es no más de 1 hora. Y eso inicialmente tenía que ver, o tuvo que ver con muchos estudios que veían una asociación entre el uso excesivo de pantallas y el sedentarismo que implica eso, y además el que durante el uso de pantallas muchas veces estaban comiendo y que la sensación de saciedad está distraída por el uso de la pantalla, y la obesidad y el sobrepeso. Entonces, cuanto más pantallas, más posibilidades de tener sobrepeso y obesidad, no solo porque están comiendo más, sino también porque están más sedentarios. Después empezaron a aparecer todos estos estudios que tienen que ver con el desarrollo infantil, con lo que tiene que ver con los trastornos del sueño. Bueno, conversamos sobre los problemas oftalmológicos, incidencia de miopía, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores que tienen que ver con esto de uso de pantallas y... Eso, lo de la miopía, justo había un oyente que citaba una entrevista que hicimos aquí en Perspectiva mismo, un oftalmólogo diciendo, en 2030 la mitad de la población mundial será miope. Bueno, sí, es impactante. Está en aumento, y una de los elementos que se está observando como un posible factor asociado es eso, y el menor tiempo de al aire libre, digamos, ¿no? O sea, de visión a distancias uh-huh. importantes. Entonces, es bien importante tener en cuenta como todos los factores, pero no estábamos hablando de la edad escolar, que ahí también, o sea, la ceibalita vino a ser como una introducción muy importante en el uso de los dispositivos para la edad escolar, pero es otra historia y hay que ver también cómo se usa y para qué. Pero no estamos hablando de ese foco. Entonces, en los más chicos, sí las recomendaciones son muy claras, son recomendaciones, no son imposiciones, por supuesto, de la Organización Mundial de Salud, diciendo por debajo de los 2 años 0, entre 2 y 5, menos de 1 hora. Y conversábamos que sería interesante que cuando vamos a comprar un dispositivo electrónico tuviera una advertencia que dijera, cuidado, puede ser perjudicial, o el uso excesivo puede ser perjudicial para el desarrollo de los niños en los primeros años de vida. Que están lejos de eso, ¿no? Estamos lejísimos. Pero o sea, que tuviera como un octógono, podría ser una cosa así, ¿no? Los dispositivos móviles recordando eso cada tanto. Pero tenemos tenemos juguetes que tienen piezas pequeñas, que cuando lo vamos a comprar dice, cuidado, tiene piezas pequeñas, no lo deje al alcance de niño menor de 3 años. O esta bolsa plástica puede ser peligrosa. O sea, hay advertencias en los juguetes. Todavía a nadie se le ha ocurrido pensar, pero digamos, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero no sería demasiado loco si está pasando esto también en China, que desde el mundo occidental, donde uno pretende abordar las cosas del lado de la educación y de la conciencia de todos, que haya como mayor educación sobre este tema, que en realidad es lo que estamos tratando de hacer ahora, que es compartir información que existe, científica, con buena evidencia, para que todos podamos conocerla y después tomar las decisiones que consideremos las más apropiadas para nuestro caso y el de nuestra familia. Ahí ya se adelantó, yo le iba a preguntar por la medida de China. Por lo menos lo que hace es poner un tema arriba de la mesa, ¿no? Poner un tema arriba de la mesa y discutirlo. Tengo un mensaje, por ejemplo, Roque dice, como padre de niña de 12 años,
estamos frente a un gran dilema, ya que también la pantalla es una forma de sociabilizar con niños de su edad. Y es parte también que hay que contemplar, y que hay que contemplar, dice él. La clave está, para mí, como padre, en tener un equilibrio. Sí, ahí seguro dio con la tecla. Pero quiero volver a ese punto, el de la socialización. Ahora, saliendo de los más chiquitos, ¿no? Con estas limitantes que decíamos. Cuando ya entramos en una edad escolar, este factor empieza a pesar también, ¿no? Los amiguitos que tienen el niño que te va con... Pero fulanito juega en línea, juega con mi otro amigo, ni que hablar a la edad de que dar el primer celular, ¿no? Bueno, por eso estábamos diferenciando lo que es pensar cuando estamos en niños muy chicos, ¿no? Bebés, a cuando estamos en preescolares, a cuando estamos con escolares o adolescentes. Perfecto, vale la distinción. Eso es bien diferente, y es bien diferente las herramientas para lo que lo usan y cómo lo usan. Y vos ahora... introdujiste otro tema que es bien importante, que es cuando pasan a ser dueños de sus dispositivos. Porque ya muchas veces en los preescolares se está regalando una tablet, o un celular es más raro porque es más difícil que lo use como un celular, pero una tablet como un regalo, y ahí pasa a ser propiedad del niño. Y si es su juguete, ¿por qué después le vamos a ir a decir si lo puedes usar o no lo puedes usar? ¿No? Entonces, en el preescolar uno puede habilitar el uso, porque lo habilita, puede hacer de eso una actividad que sea compartida o un momento que esté distendido. Por eso está la recomendación de que no sea un uso excesivo. Pero si el tema de la propiedad también es un factor que hay que pensar, de si cuando lo estamos haciendo nos lo estamos habilitando a que después reclame que si es de su propiedad, porque después le decimos que no lo puede usar. Sí. Ahí un aliado a veces para los padres es esto de Family Link, ¿no? Que limita el tiempo, pero ahí uno no tiene que andar como negociando permanentemente. ¿Cómo ve eso, por ejemplo? Bueno, sí, hay estrategias de ayuda, ¿no? Eso. Por las dudas, para los oyentes que no conocen Family Link, se establece un límite, ¿no? Uno dice, bueno, le voy a dejar jugar, no sé, 1 hora por día. Bueno, y ahí se apaga el dispositivo, ¿no? Sí. Ya no puede seguir jugando cuando cumple ese límite. No hay que estar uno con el cronómetro y andar peleándose y transando 5 minutos más, ¿no? Déjame terminar la partida, ¿no? Entonces... Por eso, son todas estrategias que pueden ayudar, en algunos casos, a poder ordenar un poco mejor esto, pero también mirándolo, como siempre, también hacia los adultos, lo que decíamos hoy. Y no quiero dejar de mencionar que hay aplicaciones, y que incluso para uso en niños chicos, que son extremadamente beneficiosas, ¿no? O sea, tenemos aplicaciones que pueden servir hasta para niños que no logran, porque tienen una condición neurológica que les impide el acceso al lenguaje verbal, acceder a lo que se llama comunicación alternativa. Son otras estrategias de comunicación que a través de imágenes pueden ir señalando con la vista, o de alguna manera, si tienen posibilidades motrices de hacerlo, que lo logren hacer. Entonces, no es decir celular sí, celular no, pantalla sí, pantalla no, sino pensar bien de qué niño estamos hablando, o de qué niña estamos hablando, de qué familia, de qué contexto, para qué uso y en qué condiciones, y cómo ayudarnos a que esto sea beneficioso y no perjudicial. Respecto a lo que mencionábamos hoy más temprano, respecto a el aprendizaje, ¿no? Usted me decía en la tanda, igual, no hay aprendizaje como el que se da socializando. En preescolares es clarísimo. Sin duda. Es clarísimo que el aprendizaje se da en un contexto de socialización y de intercambio, y que el aprendizaje lo intentamos, ¿no? Todas las maestras en la pandemia y las de preescolares hicieron malabares para tratar de alguna manera sostener una educación a distancia cuando no se podía la educación presencial. Pero por algo fuimos tan enfáticos en nuestro país y en el mundo con diferentes características en tratar de retomarlo lo antes posible. Porque el aprendizaje es social, es interacción, es vínculo, y en los más chicos eso es presencial. Hay oyentes que plantean, pero incluso el tema de la socialización pasa con los más chicos de preescolares, también en llegar después o quedar fuera de los gustos o intereses por ver o no determinado dibujito, dice. Bueno, eso es importante, porque a veces la madre puede tener la sensación, el padre puede tener la sensación de que si no lo habilita a usar el dispositivo, su hijo va a quedar rezagado,
y que después va a ir como más lento porque no le permitió usar algo que los otros podían estar utilizando. Los estudios han demostrado que el uso de los dispositivos, las aplicaciones son muy intuitivas y que los niños que los empiezan a usar posteriormente no tienen ninguna dificultad en aprenderlo a usar y rápidamente usarlo con la misma destreza, ¿no? Cuando tienen 6, 7, 8 años que los que lo vienen usando de más chicos. O sea que no hay tampoco... No hay un tema de rezago. No hay un perjuicio para empezar a usarlo más adelante o no. Digamos, eso es bien importante. En eso no hay estudios que miran ese factor y demuestran que el uso que hacen después es equivalente. Eso es importante porque uno también como padre dice, bueno, pero está bien, en el día a día de la tecnología y en el mundo que van a vivir ellos, esto va a ser cada vez un tema más relevante y todo se va a vincular con la tecnología permanentemente. Entonces también está ese temor de decir, bueno, pero que empiece ahora, así se familiariza más rápido. Usted dice, no hay diferencia. No, y sobre lo que decías de los dibujitos y eso... el uso en esa hora al día que está como de alguna manera habilitado que pueden usarlo, está bien, pueden mirar un dibujito y si eso es un instrumento para después socializar, jugar y eso mejor, ¿no? Y si lo hacemos juntos, o sea, si tenemos la posibilidad de sentarnos en ese rato con el niño, intercambiar, interactuar, mejor. Y si es un libro electrónico, también, porque eso permite, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo un libro en papel que un libro electrónico. Está estudiado también y está demostrado que los libros electrónicos que tienen como más señal de alerta, más sonidos y eso, disminuyen la interacción con el adulto. Entonces, disminuyen el número de conversaciones que se da durante la lectura. Claro. Y eso no es bueno, digamos, ¿no? La lectura no es solamente sentarse, agarrar el libro y leer textual lo que dice el cuento, sino es a partir de ahí construir un relato, traer las experiencias del niño que ha vivido, preguntar por otras cosas y construir vínculos, intercambio, comunicación afectiva, emocional, todo eso es la lectura de un libro. Estaba mirando más mensajes. Dice este oyente: conozco un caso en un colegio de otro país en el que los padres como autoridad de la generación deciden en conjunto no dar dispositivos a sus hijos hasta determinada edad. Más allá de si estamos de acuerdo o no, el punto es que si ninguno tiene, ninguno quiere, es un tema social, dice. Todo esto sin hablar de cómo funcionamos los adultos con esto y de qué ejemplo damos, ¿no? Pero ahí hay un tema que está instalado, ¿no? En los grupos de madre, por ejemplo, de charlar de este tema, ¿no? De si le diste o no. ¿Llegan esas consultas también al consultorio? En general son consultas más individuales, pero también a partir de esto que lo hemos venido de alguna manera como estudiando, profundizando y difundiendo hace muchos años, hemos ido a dar charlas a centros CAIF, a escuelas para los padres, ¿no? O sea, para las familias, y en la cual hay muchos de estos intercambios y de cómo hacer, y me parece que está muy bueno generar la pregunta, ¿no? O sea, que prestemos atención a este tema y que no pase como que todo el mundo lo usa, está instalado, vino para quedarse, son nativos digitales, entonces vamos arriba. Es un tema que hay que pensarlo porque de alguna manera está influyendo en muchas características de nuestros niños, como conversábamos, y que son bien importantes. ¿Hay que seguir por el lado de la educación en temas digitales? Yo estoy convencido, sí. ¿Se puede hacer más todavía de lo que se está haciendo hoy en día? También estoy convencido. Eso, los dos, o sea, ya enseñarles a ser usuarios más críticos de la tecnología. Incluso, sí, ¿no? Y para eso tenemos que, de alguna manera, debatir entre los adultos cuál es el uso que nosotros hacemos y el uso que hacemos en familia y los momentos en que los podemos usar o no los podemos usar y una cantidad de circunstancias que se dan y cómo nosotros tendemos también los adultos a justificar el uso por determinadas circunstancias que hacen que tenga que tenerlo a mano y en la cena o en el almuerzo familiar del domingo, sí, no, y cómo y por qué. Entonces, creo que es fundamental hacerlo, que como decía, hemos venido corriendo de atrás el tema, porque llegó primero y después lo pudimos estudiar y analizar, pero que, digamos, sin llegar a regulaciones prohibitivas, que creo que no es el camino es la educación, y la educación entendida no solo la educación de los niños, sino la educación o la formación de los adultos respecto a las cosas que hacemos y el beneficio que pueden tener o no.
pensando en la importancia que tiene este tema, evidentemente, por los mensajes para el día a día de la gente, de las familias, de los abuelos, de las personas que cuidan esos niños, capaz que faltan campañas de bien público, sobre todo, ¿no? Que nos permitan concientizar más sobre el tema. Decíamos ahí, bueno, incorporarlo directamente como pasa en algunos lugares, ya dentro de las currículas escolares, ¿no? Esto de enseñarles a hacer un uso más crítico o más responsable, ¿no? Más consciente. Pero más allá de eso, como normativa para todos, digo, ¿no? Como un aspecto a tener en cuenta, me parece que no tiene relación el peso que tiene en el día a día de nosotros, en las familias, con el tema a nivel público de qué tanto está instalado. Es súper importante y estoy totalmente de acuerdo en que tendríamos que tener más. Por eso, estas instancias me parece que son súper valiosas y nosotros siempre las aprovechamos, como aprovechamos también lo que puede ser eso que comentaba, en un encuentro con familias, en un CAIF, en una escuela, con maestras, centro de formación, explicando estos aspectos que tienen con el desarrollo y también explicar las alternativas que hay, porque a veces se puede pasar que la familia no sepa qué hacer con el niño, o sea, cómo estimular, cómo jugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso lo tratamos de hacer a través de los controles en salud, pero obviamente que el tiempo es limitado y muchas veces no da la oportunidad para hacerlo, pero explicar cuál es el juego del niño a los 6 meses, ¿no? Claro. A los 9 meses, ¿a qué juega? Eso de que esté sentado en la sillita y tira un juguete y tú se lo recojas, es porque te quiere, ¿no?, hacer una broma y que además lo va a hacer 10 veces y vos se lo recoges 10 veces. Está jugando, está haciendo un juego que está muy estudiado desde la época de Piaget, un juego sensorial-motor, que es ver cómo los objetos se los puede manipular, tirar, tú se lo recoges, interactuar, te mira, te pide con la mirada, te señala, te muestra, y eso es juego. Pero si no se lo explicamos qué es juego, la tercera vez que lo hace, le dice, no, suspende, ¿no? Hagamos algo más divertido. Pero hay que entender en cada etapa de la vida cuál es el juego, ¿no? Y cuál es el juego que estimula el desarrollo, ¿no? Y eso, de alguna manera, capaz que antes, cuando las familias estaban más ensambladas y era de generación en generación, se transmitía de otra forma, hoy en día también hay que incorporarlo en esto que tú decías de campaña de comunicación, de no es decir no a esto, sino decir sí a esto otro. Claro, exacto. Y después el rol de los adultos, ¿no? Empezar por de alguna forma, capaz que la mejor forma de cambiar esos hábitos que no nos gustan en los más chicos, esa adicción, es empezar por hacerse una primera autocrítica a uno y empezar dando el ejemplo, ¿no? Y a veces hay elementos que son como muy naturalizados en los hogares, como puede ser tener la televisión de fondo encendida. Está prendida ahí. Bueno, eso que puede parecer algo como natural o espontáneo o que siempre estuvo ahí, se sabe hoy que interfiere en la comunicación, ¿no? Y que distrae a los adultos de atender y a los niños los expone a ver programas que no son adaptados para ellos. O sea que también eso hay que incorporarlo dentro de... ¿Está bueno que esté la televisión de fondo prendida o mejor que si no estamos viendo algo, apagarlo? Y saber que hay programas que son para adultos y programas que pueden ser para niños y no necesariamente son universales, digamos, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas está bueno pensarlas, está bueno conversarlas y después cada uno decidirá en función de lo que considere lo mejor para uno mismo y para sus hijos, digamos, ¿no? Doctor Alfredo Cerizola, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Retomamos el tema en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias.